Hola, soy Carlos Ayala, CEO fundador de Grupo Kasai. Si a fin de mes llegan y te quedas sin dinero, este podcast te va a interesar. Hola, licenciado Guillermo, ¿cómo te encuentras hoy en nuestro podcast de Punto de Salida? Carlos, excelente de compartir nuevamente contigo cámaras y micrófonos, saludando al auditorio. Y bueno, pues como siempre tenemos un tema con muchísimos argumentos para que nuestro auditorio pueda tomar mejores decisiones en el tema financiero. Sí, fíjate que lo que platicamos ahora sí que tras bambalinas, el tema de que íbamos a tocar hoy en el podcast, es algo muy interesante. Hablando de la inteligencia financiera, en muchos derivados, exactamente lo que vamos a tocar hoy es algo que es muy habitual y el por qué nos está pasando esto o por qué nos pasa al 98% de la sociedad. Claro, fíjate que analizando lo que me acabas de decir, todo parte de la escuela, ¿no? O sea, no tenemos actualmente un programa de estudios en el que se incorporen temas financieros y que, bueno, cada vez se hace más necesario. Platicábamos que es necesario impartir algunos temas de este orden, pues ya desde la secundaria, ¿no? Secundaria, bachillerato, para que podamos darle curso a nuestras actividades. Es cuando justamente estamos formando ahí nuestros mejores hábitos. Y bueno, pues nunca te enseñan en la escuela a hacer una factura, cómo vas a comprobar tus ingresos, cómo vas a hacer tus declaraciones, que pues son temas básicos, ¿no? Claro. Que deberíamos conocer. Totalmente, inclusive ni siquiera para el tema si eres emprendedor o vas a poner alguna empresa, sino para... Mucho menos, ¿no? Para hacer tú mismo, ¿no? Totalmente, claro. Tus propias declaraciones o llevar un control asertivo, administrativo de tus propias finanzas, claro. ¿No? Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo todavía me tocó vivir en la parte en la que la escuela no me daba esas bases. Cada vez ha mejorado más. Hablemos de la educación, por lo menos nada más acá en México. Ha mejorado. Sin embargo, todavía no salen con esa conciencia financiera en el cual les puedas dar herramientas o bases en sus hábitos o en su visión, principalmente, de cómo pueden ellos tener una mejor calidad de vida. Claro. Acabas de tocar un punto importantísimo, ¿no? En el tema de cambiar la visión de las personas, que es algo de lo que hemos estado tratando de hacer énfasis todo este tiempo. O sea, debemos cambiar en primer lugar nuestra mentalidad. Desde luego eso va a traer un cambio de hábitos y eso nos va a poner en una mejor posición más adelante. Pero fíjate que tenemos buenas noticias para nuestro auditorio, ¿no? Estudiando esta oportunidad de compartir temas, nos dimos cuenta que en el año 2022, es decir, hace ya 2 años, en el Senado de la República, pues también hacen una reflexión acerca de la carencia de inteligencia financiera. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República emite un exhorto para que 2 autoridades en concreto puedan empezar a impartir este tipo de información en las escuelas. Y le manda este exhorto respetuoso el Senado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Educación Pública para que ellos puedan incorporar temas financieros. Dice, oh, bueno, pues qué padre, ¿no? Claro. A lo mejor parece que vamos muy retrasados respecto de otros lugares quizá, pero bueno, al menos ya estamos haciendo algunos intentos en una vía correcta. Y también, bueno, pues ya analizando ahí el tema, nos damos cuenta que la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República también ya tiene incorporados algunos temas de inteligencia financiera de manera gratuita. Entonces, bueno, ya no hay pretexto, nunca lo hubo, ¿no? Pero pues ahora menos. Claro. Ahora, fíjate que yo te complementando lo que tú me dices, que la verdad es conocimiento bastante de valor y te agradecemos esos datos. Sin embargo, fíjate que yo siempre he contemplado que México es un país del crédito, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos principalmente esa visión, nunca nos han dado esa visión de ver el tema pasivo, el tema del crédito como algo a favor en lugar de un pasivo, ¿no? Miedo, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte verlo como un pasivo porque en algún momento el nivel económico en México vivimos del crédito. ¿Por qué? Porque para empezar los sueldos son de los más bajos, porque evidentemente la inflación es muy alta,
y evidentemente no te permite tener ni siquiera una calidad de vida, sino vivir normalmente. O sea, si tú quieres un auto, si tú quieres una casa, tiene que ser a través de un crédito. Si tú quieres viajar, a través de un crédito. Si tú quieres vestirte a tu preferencia, a tu estilo, tiene que ser a través de un crédito. Entonces nos acostumbran con patrones en el cual tú consigues un trabajo que de acuerdo a lo que puedas haber estudiado, si te va bien, y si no, que te pueda mantener tus necesidades básicas. Y si tú quieres tener una casa, tienes que sacar un crédito para poder tenerla. Si tú quieres tener un auto, tendrás que tener. Entonces vives totalmente toda tu vida endeudada. Entonces eso ocasiona esos patrones a que le tengas miedo al crédito y no sepas ocuparlo. Y obviamente en la tendencia mundial, pues es que la gente que tiene pues mejor solvencia, los más millonarios, pues justamente utilizan el crédito para poder apalancar sus inversiones. Entonces, ya lo has platicado tú en algunos otros momentos, tomas dinero de una institución financiera o de crédito, lo pones en tus proyecciones, en tus inversiones, para que produzcan activos y entonces esos activos vuelvan a pagar. Y al banco o a la institución le pagas de a poquito, ¿no? Entonces, es correcto. Esa es una muy buena forma de inteligencia financiera como para poder apalancar tus inversiones, que es de lo que siempre estamos hablando, ¿no? No, y fíjate que exactamente lo que acabas de decir lo vamos a tocar vamos a dar esas claves exactamente en otro capítulo de podcast, muy buenas, y vamos a hablar sobre los diferentes tipos de créditos que existen y el tipo de tasas de interés que nos ofrecen y cómo nos permiten a través de negocios asertivos poder darle la vuelta a eso, ¿no? Claro. Y que de las mismas ganancias paga exactamente los pasivos y los intereses de un crédito y que no haya sido de tu dinero, que haya sido dinero por parte del banco. Todo, ¿no? Que no tienes que tener el capital necesario para una inversión alta, sino que puedes apoyarte en este tipo de instrumentos financieros para que tú puedas crecer, ¿no? Exacto. Y ya, bueno, pues más adelante ya tendrás oportunidad de dedicar recursos propios tuyos, si quieres, para poder diversificar inversiones. Exactamente. Y empezar a crecer eso. Y por eso con este podcast, que es la finalidad del programa, Memo, tú y yo vamos a hacer maravillas porque mucha gente, vamos a llegar a mucha audiencia, que esto ojalá toque sus fibras, principalmente mentales, porque recuerda que la mente controla las emociones, las acciones. Entonces, desgraciadamente, y hablemos de México o el ser humano, normalmente actúan por emociones. Claro. La gente es normalmente muy visceral y el tomar decisiones por el tema emocional es cuando tomamos las peores decisiones. Oye, pero esto se da más que fundamentalmente, se da mucho más en la gente latina que sí. en otros tipos de culturas, ¿no? Porque el latino es efectivamente emocional y entonces esto repercute en sus finanzas. Cuando tienes dinero, bueno, pues entonces lo que hace el latino, digo, es parte de los estudios, es gastarlo, ¿no? Y entonces quiere mostrarle al mundo que tiene dinero. Y en otras culturas ese control de las emociones te permite planificar mejor, ¿no? No, totalmente, y lo hemos platicado en otras ocasiones tú y yo con el tema de la cultura japonesa, ¿no? Porque ya lo platicaremos también en otro capítulo, pero exactamente ese tema de las emociones, dijiste una palabra clave negativa que se llama gastar. ¿Cómo en lugar de tú tenerlo en tu vida como un gasto que es el indicado mensualmente, como lo tengas tabulado administrativamente financiero, lo tienes como un gasto general? O sea, porque lo primero que si yo te autorizo ahorita un crédito de $1 millón, ¿qué crees que hace el 98% de la gente latina? Lo que acabo de decir, ¿no? Gastarlo. ¿No? ¿Y por qué? Por impresionar algo a una tercera persona. Ah, claro, sí. ¿No? No hablemos en tema general, hablemos de muchas personas. Va a haber mucha gente que escuchando el podcast se va a identificar, pero lo importante es que sí se identifique, haga un reconocimiento, pero que también esto le ayude a tomar conciencia y a cambiar el chip, cambiar la mentalidad que tiene. Claro. Porque, esto nos ocurre en todos lados, ya lo comentaba yo. Necesitamos ir transformando nuestra mentalidad, crear buenos hábitos, porque la parte financiera, leíamos en algún momento, se puede comparar con la parte de la salud física. Nosotros sabemos que tenemos que comer bien y deliberadamente no comemos bien. Exacto. La parte de las finanzas
sucede de alguna manera parecida. Sabemos que tenemos que ahorrar y sabemos que tenemos que invertir, pero no lo hacemos, ¿no? O sea, es una situación de disciplina, fundamentalmente, de identificar esta situación que nos está ocurriendo y casi como cuando vamos a la terapia, ¿no? O sea, te dicen, a ver, estas son las situaciones que están ocurriendo, las identificas primero y después le pones un remedio, ¿no? No, yo te voy a complementar algo a lo que me estás diciendo, que es algo bien importante. Normalmente la gente tiene falta de dolencia propia. Cuando tú careces de ese cariño, de esa dolencia hacia ti mismo, es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que alimentarme bien, pero en este momento no me duele nada. En este momento estoy joven, en este momento, gracias a Dios, no padezco ninguna enfermedad, yo puedo comer de la manera que no me importe. Cuando la vida te pasa una factura de salud, es cuando ya determinamos. Ya te preocupa, ¿no? Ya te preocupas y empiezas a tomar otras decisiones, pero porque tuvo que pasar. Y lo mismo pasa por el lado financiero. En este momento yo no me preocupo porque mis papás me pagan, porque ahorita con el trabajo que yo tengo me mantengo mis gastos básicos, no tengo la vida que yo quisiera, pero pues yo vivo, tengo mi familia, estoy bien, o sea, sí quisiera un mejor coche, pero no me importa, tengo que me lleva y me trae. Tenemos esa carencia de mentalidad. Y mucha gente, la mayoría dice, oye, pero si tengo un coche que me lleve y me traiga, no tengo problema. Pero ¿cómo andas deseando el coche de la persona que le va muy bien, ¿no? Frente, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahí se me ocurre recordar una frase que leía recientemente y dice que cuando la persona no tiene dinero, hay que puntualizar esto, cuando la persona no tiene dinero, piensa que nunca va a tener dinero. Sí. O sea, ¿cómo funciona nuestra mente? Y cuando la persona tiene mucho dinero, piensa que nunca le va a faltar el dinero, ¿no? Sí. Entonces, aunque parece simple la alegoría que estoy haciendo, tiene mucho sentido con todo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, venimos arrastrando viejos vicios, viejos hábitos, y no nos damos cuenta que hoy es el momento de hacer cambios para el futuro, lo que estabas diciendo, ¿no? Antes de enfermarme, bueno, pues voy a tratar de alimentarme bien. Antes de tener una carencia económica, pues voy a hacer una disciplina de esto, ¿no? Entonces, esta parte está bien emocionante. Yo quisiera compartirte a ti y al auditorio que nos está haciendo favor de vernos y escucharnos estos secretos de los que queremos hablarles, ¿no? Empezaste con una pregunta, el podcast me parece encantadora. ¿Sí te pasa? ¿A ti te pasa, Carlos, que llegas al fin de mes y ya no te alcanza? Mira, me pasó hace muchos años, antes de los 14 años de edad. Sí, perfecto, ¿no? Bueno, alguna gente que nos esté escuchando sí se va a sentir identificada, ¿no? Yo creo que la mayoría. ¿Dónde quedó mi dinero? Y entonces un primer secreto que queremos compartir, un hábito, es que nos administremos mejor. O sea, es la base sobre la que descansa pues nuestro éxito en la vida, ¿no? Ser mejor administradores. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un recuento de todo lo que estamos teniendo como ingresos, un balance como ingresos, cuáles son nuestros egresos y bueno, de ese recurso, ¿cuánto podemos dedicar a la inversión, al ahorro y a la inversión? Entonces, ese sería uno de nuestros... Del primer secreto, ¿no? Administrar bien mis ingresos. Claro, para administrar bien tus ingresos necesitas identificarlos. ¿En qué me estoy gastando el dinero? Hacer un recuento al mes. Oye, ¿cuánto le di de propinas? ¿Cuánto me gasté en cigarros? ¿Cuánto me gasté en los dulces, en la chatarra? En algunos gastos que todos conocemos como gastos hormiga. Al final, el ejercicio y la petición para el auditorio es eso que vamos a contabilizar en un mes de gastos hormiga nos va a dar una cantidad, ¿no? 5,000 pesos, 6,000 pesos, 3,000 pesos, la que sea. Todo el mundo tiene un gasto hormiga. Eso lo vamos a multiplicar por 52 semanas y vamos a tener un total. La pregunta es, ¿entonces no puedes ahorrar? ¿No puedes invertir? Claro que sí. Muy buena pregunta. Entonces, el primer secreto, Guillermo, es administrar y tener el control de nuestras finanzas en el mes. Primero. Antes que nada, sabes que yo gano 8,000, 10,000 pesos mensuales, ok, ya tengo el control y tengo que desglosar mis gastos. Exactamente. Para que el segundo secreto sea inversiones, pensar en las inversiones. Entonces, ya sabemos ahí que tenemos un capital disponible, que siempre lo vamos a tener, pues obviamente ahora en lugar de gastarlo
en todos estos elementos que ya dijimos son gastos hormiga, bueno, pues vamos a evitarlos ya racionalmente, ¿no? Ya pensadamente lo vamos a evitar. Bueno, pues con este recurso entonces tenemos que pensar en las inversiones. Las inversiones, bueno, pues es la manera que tenemos para poder prevenir nuestro futuro, de lo que estamos hablando. Y la única manera de hacerlo, Carlos, es que nosotros podamos tener indicadores, es decir, que nos podamos medir. Y si nosotros podemos medirnos en lo que se refiere a nuestros indicadores, vamos a poder saber, bueno, pues esta cantidad que yo decidí invertir se recomienda un 20% por lo menos de nuestros ingresos, que podamos reinvertirlo o invertirlo en algún negocio redituable o apalancarlo con temas de utilidad o interés compuesto, que es el tema más, pues si no novedoso, por lo menos sí más redituable, ¿no? Claro. Y entonces sí, ya podamos con esos indicadores medirnos. Todo el mundo lo hace, todas las empresas lo hacen y no necesitamos tener una empresa para poder medirnos. Nosotros lo podemos hacer en nuestra economía personal, como lo estabas diciendo tú, ¿no? Eso lo comentabas para el segundo secreto. Así es. Ahora sí que yo voy haciendo redundando contigo, nada más para ir llevando la secuencia. El primer secreto que nosotros podemos ofrecer a la audiencia es identificar nuestro ingreso mensual. Así es. Junto con nuestros gastos básicos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro gasto básico? Exacto. Para que en el segundo secreto, el segundo consejo que le damos a nuestra audiencia es que haga un balance en un tabulador, ahora sí, en el cual, lo que tú comentabas, ¿no? Yo tengo mis ingresos, tengo mis pasivos y me da la oportunidad, ahora sí, en el balance de poder tener un colchón financiero, el poder tener una inversión. Claro. ¿No? Y entonces yo ya tengo que ya puedo identificar cuáles son mis gastos innecesarios. ¿No? Exactamente. Con ese segundo secreto. Exactamente. Compártenos el tercero. Ok. En el tercero, cada vez que nosotros tenemos una meta, un objetivo, que yo siempre he dicho de todas mis conferencias que he brindado, no podemos vivir sin ningún propósito. Claro. ¿No? El propósito es clave para que podamos llegar a nuestros objetivos. Las metas, en este caso, ponernos una meta en el cual tener un número, un marcador a dónde vas a llegar con por ejemplo, con el tema de ahorro. Yo puedo disponer el 10% de todo lo que yo gano, ya fuera de gastos, fuera de tema de mi colchón. Yo puedo disponer el 10% de mis ingresos mensuales a una inversión, ¿no? Pero esa inversión, ¿cuál va a ser? Porque del ahorro, la meta es, tengo que llegar a tal cantidad, porque de esto lo puedo diversificar, puede ser en esa misma inversión, puede llegar a ser también en un tema de utilidad compuesta, ¿no? Que es para gente que tenga una inteligencia y una paciencia financiera. Y la meta de decir, lo que yo voy a invertir voy a diversificar. De este 10% cada 3, 4 meses voy a juntar tanto, y yo ya encontré diferentes productos de inversión de bajo riesgo en el cual yo puedo invertir y puedo estar generando esto. Entonces, eso aparte te va a abrir una mentalidad y un chip diferente y una visión y una forma de ver el escenario de tu propia vida de otra manera. Claro. Ahí me gustaría hacer esta acotación. Hablabas de tener un colchón económico, desde luego, después de hacer este balance, ya lo estamos platicando, la administración, tener una mentalidad de inversiones, esta mentalidad de razonar cuál es para qué cosa. Y ese colchón que nosotros estamos hablando, al que tú te refieres como ahorro, siempre debe existir. O sea, es recomendable que exista, pero el ahorro no produce más dinero, solamente se devalúa. Desde luego en plazos medianos o largos, ¿no? Se devalúa ese dinero. Pero sí nos sirve para responder ante una contingencia. Es decir, ese ahorro sí debe servir y sí debe existir, no es que sea malo, pero ese dinero debe resolvernos alguna contingencia, a diferencia de la inversión. La inversión que se piensa en un momento mucho más adelante, mucho más a futuro, es dinero que nosotros vamos a dedicar en algún instrumento financiero para que en un mediano o largo plazo nos pueda acrecentar nuestro patrimonio, nuestro dinero. Es la diferencia esencial, ¿no? Fíjate, y está genial que lo que tú lo puntualices, porque exactamente, normalmente cuando alguien sabe, mi colchón financiero, tengo este ahorro,
confunde mucho el tema. Es de aquí yo puedo pescar y yo qué puedo hacer acá. Pero exactamente, ese colchón financiero se toma como la parte en la cual tú puedes disponer a cualquier contingencia, que yo lo transformo a esto y lo complemento. Ese colchón financiero va cuantificado, por ejemplo, a un seguro de gastos médicos mayores, a los seguros de mis bienes, a mis vehículos. O sea, el tema es que el día de mañana tú tengas que hacer un análisis también de tu vida, de tus necesidades, en el cual tú no tengas una carencia, ¿no? A veces dices, oye, ¿sabes qué? Pues se me hace muy barato para mí, se me hace un gasto pagar un seguro de un coche. Cuando te sucede, te das cuenta que totalmente fue la mejor decisión haber contratado un seguro. Claro. Desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, la gente no tiene conciencia financiera, y la calidad de vida que uno vive hoy en día exactamente es por no tener conciencia de lo que hoy estás viviendo. Puedes mejorar esa vida. Que debería ser la intención. Oye, qué bueno que tocas esta parte. Mira, a mí se me ocurre preguntarte algo porque tienes mucha experiencia en esta situación de los negocios, sobre todo en la parte eminentemente financiera. ¿Alguien podría pensar, a mí no me alcanza? O sea, yo gano tan poco, mi condición está tan vulnerable, mi trabajo no me deja los recursos suficientes como para que no me alcance para diversificar esta situación que estamos diciendo, o para adquirir un seguro para gastos médicos mayores, un seguro de vida, etcétera. ¿Puede ser válida ese argumento o a todos nos alcanza en cierta medida? O sea, yo contrato un seguro, a lo mejor si no me alcanza para un seguro de cobertura amplia, sí me alcanza para uno de daños a terceros, ¿no? Por ejemplo. Excelente. Y así ir mediando. Es razonado así, ¿no? No, y te voy a decir una cosa, es una excelente pregunta y te voy a contestar algo. Y posiblemente mi respuesta puede tocar fibras a mucha gente que escuche este podcast, y ojalá podamos tener haters, pero también va a haber mucha gente que va a hacer conciencia con esta respuesta. Claro. La pregunta que me dices, ¿sí puede existir una persona que no le alcance realmente al mes? Porque definitivamente no le alcanza ni para tener esa diversificación en tus ahorros, en tus gastos, en todo. Sí existe. Pero eso va añadido a una frase que yo tengo, en el cual tú vives hoy, en este segundo, en este momento, la vida que tú te mereces. Y te la mereces porque tu vida está a través de decisiones. No importa cómo naces, pero sí cómo mueres. ¿Y a qué voy con esto? Tú sabes que el peor tema financiero que nos puede proporcionar un problema económico, pues es la inflación. Si el sueldo base que está cuantificado en México está por debajo de la inflación, y tú consideras, y la canasta básica está subiendo, pues evidentemente va a llegar un momento donde vas a reventar. O sea, no te alcanza ni siquiera para el transporte sube, la gasolina sube, ahora sí que la canasta básica de insumos sube, y tu sueldo sigue igual. O sea, hay personas que ganan 4,000, 4,500 pesos mensuales para mantener una familia de 3 o 4 personas. ¿Cómo lo haces? Pero mucha gente diría, oye, entonces, ¿por qué dices que vivo la vida que yo merezco si es lo que yo conseguí? Exacto. Y la misma respuesta se la dieron ellos. Tú lo conseguiste porque es lo que tú quisiste conseguir. ¿Qué más expectativas, qué tipo de calidad quisieras para ti y para tu familia? Entonces, cuando tú tienes que pensar, ¿de qué manera yo puedo conseguir más ingresos? ¿De qué manera yo puedo llegar a tener la posibilidad que al mes pueda tener una calidad de vida? Y de ahí yo también puedo diversificar en tener un colchón financiero, poder invertir en esto, poder mantenerme, por ejemplo, en un tema de casa puedo rentar, pero puedo pedir un préstamo para poder hacer un negocio, y con mis propios dividendos el día de mañana y utilidades puedo comprar la casa que yo quiero. O sea, en realidad no se vale el pretexto de decir, mi condición es muy sencilla. Quizá. Es correcto. Yo creo que vamos a ir cerrando el episodio, Carlos. Como siempre, es un placer estar compartiendo contigo esta parte, pero yo sí quisiera ir cerrando con un pensamiento que estaba yo leyendo la ocasión anterior y que viene muy a propósito de lo que acabamos de decir justo ahora. Dice que la vida es tan sabia
y tan perfecta que cuando no estás en el lugar correcto, entonces te empuja para que te salgas. Sí. Y esa parte, pues quizá nos ha movido a nosotros a hacer algo diferente, porque ya la vida ni siquiera te deja acomodarte, ¿no? Y lo digo porque ese argumento de decir, no, es que no me alcanza porque ya no hay más, ya no veo opciones, estoy bloqueado, hemos escuchado, ¿no? Estoy bloqueado en este momento, etcétera, pues entonces porque no te estás moviendo lo suficiente, que es a lo que te referías. Por mi parte, pues esta es mi idea de conclusión, Carlos. Estamos ahí, pues todavía tienes ahí algunos comentarios más, pero bueno, pues excelente para este momento. Pues Guillermo, como siempre, te agradezco muchísimo. La verdad es que siempre es un gusto tener estos temas contigo. Gracias. En nuestro programa. Y la verdad es que yo nada más quiero concluir con el tema que la finalidad de Punto de Salida, en el que tú y yo estemos compartiendo tanto experiencias como también planeaciones y pues ahora sí que puntos de vista para que la gente pues despierte, ¿no? Cambia el chip. Yo siempre he dicho cambia tu chip y tu vida cambia totalmente. La forma de que como tú vives es la forma de como tú piensas, ¿no? Claro. Concluimos con eso. Vamos a tener en el siguiente programa un programa también muy apasionante, muy proactivo, un tema muy retroalimentante para toda la audiencia que nos escucha. Y te agradezco tu participación. Nos estamos viendo la próxima semana. Claro que sí. Y les agradecemos a todos. Yo soy Carlos Ayala, CEO de Grupo Gasay, nuevamente con mi compañero Guillermo Contreras. Muchísimas gracias. Vamos a recordarles ahí a través de nuestra producción, vamos a ponerles un mensajito para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y bueno, pues ahí podamos estar dando más consejos. No, y también que ya sigan también nuestra página, nuestro canal en YouTube. Ah, bien, claro. Y también en nuestras redes sociales de Punto de Salida. Y también ahora sí que todas las redes sociales del corporativo. Les agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto.